Hoy vamos a darle una segunda mirada introductoria a este capítulo 12, antes de empezar a desarrollarlo ya a partir de la semana que viene. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos dicho de este capítulo 12. Usted recordará que aquí el Señor le está diciendo a su pueblo dónde ellos debían adorar. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, el viaje está a punto de terminar y Dios les recuerda a ellos que es Él quien determina cómo adora a su pueblo y dónde adora a su pueblo. Entonces yo voy a hacer un repaso breve de lo que nosotros miramos la semana pasada y después vamos a tomar estos minutos para una segunda mirada introductoria de este capítulo 12. Habíamos dicho que desde el capítulo 12 hasta el 26, lo que nosotros tenemos son instrucciones para la vida religiosa, para la vida civil, para la vida doméstica del pueblo de Dios. A esto tradicionalmente se le ha conocido, a este segmento, capítulo 12 hasta el 26, como el Código Deuteronómico o el Código de Deuteronomio. Y también habíamos dicho que en este capítulo, en 6 ocasiones se menciona la expresión el lugar que Dios o que Jehová escogiere. En los versículos 5, en los versículos 11, 14, 18, 21 y 26 se hace énfasis de que el sitio para la adoración del pueblo era determinado por Dios. Él escoge dónde su pueblo adora de acuerdo a Deuteronomio capítulo 12. También habíamos respondido a las preguntas desde este pasaje: ¿para qué sirve este lugar que Dios escoge? Habíamos dicho adoración como un concepto que abarca todo, pero ¿qué es lo que el pasaje nos dice respecto a para qué sirve este lugar? Y lo segundo era, ¿dónde estaba este lugar? Y habíamos dicho que en el versículo 5, 11 y 21 dice que Dios escoge este lugar para poner allí su nombre. Es decir, en el tabernáculo primero y en particular en el arca que estaba en el lugar santísimo, allí el Señor ponía su nombre y allí Él hacía su habitación. Lo segundo, en los versículos 6 y 11, es que Dios no solo escoge un lugar para poner su nombre, Dios escoge un lugar para que su pueblo ofrezca sacrificios y ofrendas. Y lo tercero es que Dios escoge un lugar, de acuerdo al versículo 7, 12 y 18, escoge un lugar para que ellos coman y se alegren delante de Él. Si nosotros tomamos Éxodo 25 y Éxodo 37, donde dice Dios que Él va a poner su nombre allí o va a hacer habitación en su pueblo, y Moisés le llama a ese lugar el tabernáculo de reunión, queriendo decir que era el punto de encuentro entre Dios y los hombres, o el punto de encuentro entre el Señor y su pueblo. Entonces, ante la pregunta ¿para qué sirve este lugar que Dios escoge? Tomando todo eso en cuenta, la respuesta es: ese lugar sirve para que Dios haga su habitación, número 1, porque dice ahí pondré mi nombre. 2, para que Israel se encuentre con Él, porque es un lugar de reunión. 3, para que le adoren, es decir,
para que lleven sus ofrendas, sus sacrificios y disfruten de la bendición y el compañerismo con Dios. Para eso sirve este lugar. ¿Dónde estaba este lugar? ¿Dónde es que finalmente estaba este lugar? Bueno, habíamos dicho que ese lugar era el arca que estaba dentro del tabernáculo. Más puntualmente, esta arca, que era una caja de madera de acacia cubierta con oro, iba a estar en ese lugar rectangular que se llamaba el lugar santísimo. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo. Ese lugar en algún momento estuvo en Siquem, de acuerdo a Josué 24. En otro tiempo estuvo en Betel y en otro tiempo estuvo en Silo. Pero finalmente, ya en los tiempos de David, se estableció que ese lugar iba a estar fijo en Jerusalén. Ahí eventualmente se construye el templo. El templo viene a reemplazar el tabernáculo de reunión. Eso es lo que en un sentido nosotros tenemos en el capítulo 12. A manera general, a manera de introducción, como dije hace un momento, esta es una segunda introducción porque el tema que se introduce en el capítulo 12 es muy importante para el pueblo de Dios siempre. El lugar donde Dios es encontrado, el lugar donde su pueblo, el hombre, se encuentra con él. Y dijimos que a esa realidad de que Dios escoge un lugar para habitar, para que su pueblo adore y ofrezca sacrificios, debíamos darle una mirada desde el Nuevo Testamento. Una mirada desde el Nuevo Testamento. Y en particular a dos autores quiero que miremos. Ya miramos la semana pasada a Juan, hoy vamos a mirar a Pablo. ¿Qué es lo que Pablo dice con esta idea de que habitar en un templo? Habíamos dicho que Juan nos instruye hasta el respecto porque Juan en su evangelio nos dice por lo menos tres cosas para nuestros propósitos. Número uno, que Dios habita en Cristo. ¿Se acuerda Juan 1:14? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el capítulo 2 Juan nos dice que Cristo mismo dijo que Él es el templo de Dios. Y en Juan 4, 21 al 24, Juan nos dice que la adoración ahora es espiritual. Es decir, no es una adoración por medio de sacrificios o rituales, sino que es una adoración del corazón, abarca toda la vida y no solo en un lugar específico. Eso en un sentido es lo que nos dice Juan. Hoy día quiero que miremos brevemente al apóstol Pablo primero. Y si nos da tiempo, miramos un texto más en Juan. Pablo nos va a decir algo muy parecido a lo que dijo Juan. Si quiere buscarlo en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Note lo que él dice. Está hablando de Cristo. Pablo en este pasaje está hablando de Cristo. Y note lo que dice en el versículo 9. Versículo 9. Porque en Él, y ese Él es una referencia a Jesucristo, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Queriendo decir, cuando él dice corporalmente, en su cuerpo, es decir, en ese cuerpo humano de Jesucristo estaba toda la plenitud de Dios. El Dios del cielo habitó en ese pedazo de carne, en ese pedazo de humano llamado Jesucristo. No muy diferente a lo que ha dicho Juan. Juan ha dicho, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí está diciendo, toda la realidad de Dios
estaba corporalmente en ese hebreo que caminó hace 2000 años en Palestina. Pero Pablo va un poco más allá. Pablo va más allá de decir que en Cristo habita Dios o en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Hay algunos pasajes que quiero que miremos juntos de las cartas de Pablo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso, diciéndolo de una manera positiva, es: vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los cristianos. Pablo ha dicho que toda la plenitud de Dios mora en Cristo. Ahora nos está diciendo que Dios mora en nosotros. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Note cómo lo dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo: habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este pasaje, así como en Primera de Corintios, está diciendo de que nosotros somos el templo de Dios, es decir, el lugar donde Dios habita. Un texto más, Efesios capítulo 2, versículos 21 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. En el versículo 20 dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo en esta construcción. Y el versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22: en quien vosotros también sois, ¿qué dice ahí? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted vio eso, hermanos? Vosotros sois el templo de Dios. Dios está en vosotros. Dios habita en su pueblo. Dios habita en su iglesia. Habíamos dicho, si damos la mirada retrospectiva, el lugar donde Dios moraba con su pueblo, que alguna vez fueron 2 personas, fue el huerto del Edén. Luego es el lugar de encuentro con su pueblo, y lugar de habitación fue el tabernáculo de Moisés. Más adelante el templo de Salomón, y en una instancia definitiva Cristo es el lugar de la presencia de Dios y el medio por el cual el hombre puede entrar en contacto con Dios. Cristo es el lugar por el que su pueblo lo puede adorar, ver, amar, servir y tener compañerismo. Pero el mismo Cristo ahora habita en su pueblo. Él mora en su iglesia. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. Por eso a los creyentes se nos llama
el templo de Dios. La iglesia individual y colectivamente es el templo del Señor. ¿Cómo combinamos ambas ideas? ¿Cómo combinamos la idea de que en Cristo habita Dios, pero en la iglesia también habita Dios? Decimos, el lugar de encuentro con Dios es el Cristo que habita en su pueblo. En un aspecto real y primario, Cristo es donde Dios habita. ¿Dónde puedo encontrar a Dios si no lo veo? Si lo ves, es Cristo. Él es el punto de encuentro, Él es el punto de acceso a Dios. Y en un aspecto real, pero derivado, la iglesia es el lugar donde Dios habita. Él vive en nosotros por Cristo. Dios mora en Cristo, quien a su vez mora en su iglesia. El Dios trascendente, que está por encima del mundo físico, habita en la persona de su Hijo, quien a su vez habita en medio de su pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos en Deuteronomio 12 y eso es lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora quiero decir un par de cosas a este respecto. Yo creo que la razón por la cual quise hacer un segundo sermón para que nosotros pensemos en esta realidad que la Biblia enseña de que Dios vino a este lugar llamado Jesucristo. Dios habita en Jesucristo, quien a su vez habita en su pueblo. Nosotros somos el templo de Dios. Y quiero señalar algunas cosas. Dios habita en su iglesia individual y colectivamente. No debemos separar ambas realidades, mis hermanos. Por eso cuando Pablo dice somos templo, hay dos cosas que deben ser entendidas. Que en cada creyente habita Dios. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Pero así como hay una dimensión individual, también hay una dimensión colectiva y no podemos separarla. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablo de hay una dimensión individual? ¿Por qué? Porque en cada creyente habita el Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, pero no puedo separarlo de su dimensión colectiva. Primero, porque en ambos pasajes de Primera y Segunda de Corintios, Pablo usa la segunda persona plural. Vosotros sois. Es cierto, personal, pero también colectivamente. Esa es la primera razón. La segunda, y si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted me dará razón con esto, que no debo separar la idea de individual y colectivo. Porque en la Biblia, en particular en el Nuevo Testamento, nunca se llama a un creyente individual la iglesia. La palabra iglesia, mis hermanos, siempre es una referencia a un grupo de personas reunidas.
El concepto de iglesia señala a los cristianos reunidos. Somos la iglesia y decimos amén a eso, pero nunca nos estimemos como organismos aislados, porque Dios no te concibe así. Sí, tenemos al Espíritu y somos individualmente el templo de Dios. Pero a ningún creyente individual se lo llama iglesia. Solo al conjunto de creyentes. En realidad, la palabra iglesia que usa el apóstol Pablo aquí y los autores del Nuevo Testamento es un término que se usaba para describir una asamblea de personas. Y por eso, esto es una palabra con una connotación corporal. La iglesia es una comunidad en medio de la cual Dios habita. Es una comunidad en la que Dios le ha placido habitar. ¿Qué hace? No solo de diferente, sino de extraordinario. Esto es lo que está pasando aquí hoy, domingo 21 de julio del 2024 a la 1:38 de la tarde. ¿Qué es lo que hace de esta reunión algo extraordinario? De que venimos con nuestra mejor ropa, de que hay aire acondicionado, de que me encuentro con unas personas que me van a ayudar a hacer algo. Lo extraordinario de esta reunión es que Dios está en medio nuestro. Somos pecadores, redimidos, y Dios se complace a venir a habitar aquí. Dios tira su carpa y dice: aquí estoy. Esto es extraordinario. Y reservemos la palabra extraordinario para lo que verdaderamente es extraordinario. Dios está aquí. Él está aquí. Quiero hablar de dos implicaciones. Pero antes, cuando hablamos del lugar donde Dios habita, nosotros debemos recordar que aguardamos una dimensión futura de esta idea de un lugar. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 22 al 23. Cuando Juan habla de los cielos nuevos y tierra nueva, y él describe la santa ciudad, la nueva Jerusalén, mire lo que él dice. Esto es futuro. Dice, versículo 22 y 23. Y no vi en ella, ¿qué no vio? ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios será nuestro templo. No habrá templo en la santa ciudad. Cielos nuevos y tierra nueva. Primero fue el huerto en Edén, luego el tabernáculo y el templo.
En una instancia definitiva, Cristo como Redentor es el lugar donde Dios mora y ahora por su Espíritu es la iglesia, pero en un futuro será la nueva Jerusalén. Dios será el templo de forma definitiva en los cielos nuevos y tierra nueva. Aguardamos eso, mis hermanos. Nuestro futuro sí es glorioso. Amén. Dos implicaciones de esto. No son las únicas. No son las únicas. La primera es la santidad de vida. Ya que Dios mora en mí, mi vida debe ser consecuente con eso. ¿Verdad? El pecado no tenía lugar en el arca o en el lugar santísimo. ¿Verdad? Nosotros somos el lugar, así como Dios habitaba en el arca que estaba en el lugar santísimo. Ese mismo Dios ahora, por su Espíritu en Cristo, mora en nosotros. ¿Te imaginas mentir en el lugar santísimo? ¿Te imaginas criticar o robar? ¿Te imaginas fornicar en el lugar santísimo? ¿Ve la implicación de esto? ¿Te imaginas chismear en el lugar santísimo? ¿Adulterar en el lugar santísimo? ¿Codiciar algo en el lugar santísimo? ¿Verdad que no? Eso es contrario y opuesto a la razón, al sentido común, a la realidad. Eso sería un absurdo. Así es el pecado en la iglesia, un sinsentido. El pecado en el creyente es tan absurdo como pensar que se puede pecar en el lugar santísimo. Lo único que tenemos es que a dos tipos, Nadab y Abiú, se le dio por mirar dentro del arca y Dios los mató. Ofrecieron fuego, un fuego que no estaban supuestos a ofrecer de acuerdo a Levíticos, y Dios los mató. El pecado en ese lugar, mis hermanos, sería algo ilógico e irracional. ¿Se da cuenta la implicación ética que tiene esto? ¿Cómo voy a pecar si el Espíritu de Dios, el Dios del cielo, habita en este templo? Y la segunda implicación también es práctica y tiene que ver con el compromiso con mi comunidad. La iglesia es una comunidad gloriosa. La iglesia de Cristo, este grupo, es una agrupación única en su especie. Es una comunidad especial. ¿Por qué? Porque ustedes tienen algo de especial. Oh, sí, muchísimo de especial. Y no pida perdón por eso. ¿Qué es lo especial? De que en cada uno de sus componentes habita ¿quién? El Dios del cielo. ¿Cómo no va a ser especial esto? La iglesia reunida, mis hermanos, cuando se sirve y se ama entre ellos, es el testimonio de Dios ante el mundo incrédulo, el testimonio de la realidad de Dios, el testimonio de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios, de la santidad de Dios. Somos el testimonio del poder de Dios. La iglesia unida es el testimonio de que Cristo es real y que es superior a cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer.
La iglesia reunida, mis hermanos, durante la semana, a través de sus miembros, cuando se cuidan, cuando se exhortan, se desafían, se consuelan y se ayudan, ellos dan expresión de que Dios está en medio de su pueblo. Y si Él está en medio nuestro, nosotros no podemos permanecer iguales. No hay manera. No hay manera. Esta realidad, cuando es creída, tiene que producir una visión renovada de la iglesia. Una estima por la iglesia local. Un compromiso con la comunidad. ¿Cómo desentenderme? ¿Cómo desentenderme y ser indiferente hacia la comunidad donde el Dios del cielo hace morada? La resistencia de algunos creyentes a hacerse miembros de su congregación en parte tiene que ver con ignorar esta gloriosa realidad. La actitud pesimista de algunos creyentes hacia sus iglesias tiene que ver con ignorar de que Dios está en medio de ellos. La actitud renuente a no servir, no involucrarse. Esto es triste en todas las iglesias. Los que de verdad están comprometidos es un grupo pequeño y toda la carga del ministerio cae sobre algunos poquitos. Y eso es triste, y en parte es porque no tenemos conciencia de qué es lo que está pasando en este momento. Esto es lo más extraordinario. La semana pasada yo vi a personas más emocionadas de ver la final de la Copa América que venir a la iglesia. ¿Sabe por qué es eso? Porque ignoramos lo que está pasando en este momento. Lo que está pasando aquí es algo extraordinario. No hay nada que lo supere. Que el creador de los cielos está aquí en medio nuestro. El que puede destruir tu vida con un soplido está aquí y te ama. ¿Cómo yo desentenderme? ¿Cómo ser críticos con mis hermanos? ¿Cómo permanecer distanciado de la comunidad donde Dios, el Dios que me ha creado y me ha salvado, habita? ¿Entiende la implicación de esto, mis hermanos? Aún exhorto a todos los hermanos que sirven aquí domingo a domingo. Todos los que servimos debemos siempre mantener la conciencia. Lo que está pasando en este lugar es una cosa espectacular. Y no te envuelvas solamente en los cables y entregar algo. Gloria a Dios y damos gracias por tu compromiso de servir. Aun cuando deberían haber otros hermanos involucrados más en el servicio. Los anfitriones deberían poder estar peleando por decir, ¿sabe qué? Ya tenemos de más. No es el caso. Necesitamos anfitriones. Y si este sermón sirve para que tú digas, oye, ¿sabe qué? Yo he estado indiferente a mi comunidad. Gloria a Dios que tú te involucres con eso. Necesitamos personas que sirvan aquí, que sirvan con nuestros niños. Y siempre la carga cae en un poquito. A ti quiero exhortarte y animarte que te has preferido permanecer un poquito distante. No es consecuente con lo que está pasando aquí. No debería ser esto una cosa pesada para ti, de venir otra vez los domingos a la iglesia. Sería triste. Y pídele perdón a Dios y pídele, Señor, dame una visión nueva de esta gloriosa realidad de que tú habitas en medio de tu pueblo. Y que podamos venir y cantar a viva voz y no estar con las manos en los bolsillos o las manos cruzadas, cuando el Dios del cielo, la realidad absoluta, la verdad objetiva, el infinito, el yo soy, el primero, el último, viene a morar aquí. Esto es extraordinario, mis hermanos.
Esto es glorioso lo que Dios hace con nosotros, condescendiendo con nosotros. Venir aquí a su pueblo. Cuando ya tú sabes que te quedas dormido en el servicio, pueden ser dos cosas. O que te aburre lo que te estoy diciendo, en ese caso ora por mí. O que has perdido la noción de lo que está pasando aquí. Y ahí tienes que pedir ayuda. Es el león de la tribu de Judá que está aquí. Es el que puede soplar y decir que una galaxia exista. Es el que puede hacer derretir al sol. Él está aquí en medio nuestro. Las reuniones locales de los domingos, cuando la iglesia se reúne, donde quiera que se reúna, mis hermanos, sin aire acondicionado, sin músicos, sin micrófonos, donde quiera que se reúna, debe ser una explosión de alegría, de reverencia y de alabanza. ¿Será por eso que sacamos muy poquito de esta reunión algunos? Porque no vengo con esa conciencia y con esa expectativa. Que estas palabras renueven esa visión, renueven esa estima. La iglesia reunida es un espectáculo glorioso. Un evento único e incomparable está tomando lugar hoy aquí, superior a cualquier otra cosa. Un suceso extraordinario está tomando ahora mismo lugar. Porque cuando estamos juntos, ahí Dios está en medio nuestro. Da gloria a Dios por la iglesia, mi hermano. Da gloria a Dios por la iglesia de Jesucristo. Es su agenda, es su pueblo. Él ama a su iglesia. Él ama a su pueblo y Él viene aquí en medio de nosotros. Usted sabe cuán pecador es usted, yo sé cuán pecador, y Él viene y condesciende. Él no viene si nosotros hemos hecho las 10 cosas bien, porque si fuese por eso Él nunca vendría. Él viene porque Él ha decidido morar aquí en medio de su pueblo. El Dios que nosotros tenemos es extraordinario, mis hermanos. Da gloria a Dios por la iglesia de Cristo. Da gloria a Dios por esta comunidad. Una comunidad pecadora. El otro día alguien que tuvo que mudarse me decía: wow, como día de oración no hay. Le dije: hey. Lo único que somos distintos es que pecamos de una manera extraordinaria y distinta que otras iglesias. ¿Sabe lo que hace diferente una iglesia? Ningún pastor, ninguna iglesia debería decir: nosotros queremos ser una iglesia diferente. ¿Y quién nos creemos nosotros? Lo único que hace diferente este lugar es que Dios está en medio nuestro. Ese Dios a quien tú has clamado, ese Dios que te sostiene en la mitad de semana, que te ayuda en tu matrimonio, en tu salud, en tu desánimo, en tus emociones. Ese es el Dios que viene y se complace habitar aquí en medio nuestro para tu bien. No para su bien, es para tu bien. Y deberíamos venir aquí domingo a domingo gozosos. Deberíamos esperar el martes a que los grupos vuelvan otra vez. Deberíamos estar aquí todos en una reunión de oración. Deberíamos estar todos aquí en los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque donde 2 o más estemos ahí nosotros, ahí está el Señor. Que Dios use su palabra para tú ver su iglesia de una manera bíblica y que tú puedas amar su iglesia y comprometerte con su iglesia. Amén. Vamos a orar.